Es un gusto poder saludarles y dar la bienvenida a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día quiero hablar de la valentía de las mujeres. Y esto a propósito de lo que todos hemos visto en Afganistán, cómo las mujeres han salido a las calles a manifestarse y con la idea de definitivamente de poder conservar aquellas libertades, aquellos derechos, aquellas posiciones que lograron durante estos 20 años que duró la ocupación americana y con los aliados. Y todos hemos visto esas declaraciones de distintos momentos del temor de muchas de ellas, de que todo iba a volver al punto cero o al punto muerto, donde sus libertades, sus derechos, sus logros iban a ser definitivamente menoscabados y ahogados. Y han salido a las calles, y ustedes las ven con la fuerza y por supuesto con la valentía, porque están desafiando el poder militar, que es el instrumento de la interpretación de la ley islámica. No es un juego, eso es absolutamente claro, cualquiera lo puede concluir, y ahí están ellas. No sabemos, todos de alguna manera podemos inferir que seguramente estas manifestaciones no van a durar, desgraciadamente, mucho tiempo. El régimen de alguna manera se va a encargar de ir acallando esas voces que son incómodas, que son molestas, y lo otro que está pasando es que ya Afganistán está pasando al olvido. Prácticamente en los noticieros se están dando esporádicamente noticias, reportajes de lo que está pasando en Afganistán. Y la otra pregunta que queda es, bueno, ¿y qué pasa con la comunidad internacional? ¿Qué pasa con aquellas mujeres que en los países libres y democráticos luchan por establecer sus totalitarismos desde el punto de vista feminista? Pero no, por lo menos yo no he visto que haya una manifestación, una lucha, una solidaridad con las mujeres de allá de Afganistán. No sabremos qué pasará en cuanto a eso, qué voces se podrán levantar. Las Naciones Unidas, no sé si ustedes han escuchado algo de quienes están al frente de los derechos humanos, si han levantado su voz sobre eso. Son silencios que por lo menos levantan ciertas sospechas. Dicho esto, quiero volver a referirme a este componente que vemos de la religión islámica, donde la fuerza ejerce un rol protagónico, las amenazas y también la muerte. Se han visto ajusticiamientos en el pasado. Estos días he visto unas imágenes de un ajusticiamiento en forma pública, donde la persona está arrodillada y que le dispara está detrás de ella y le vuela la cabeza de un balazo con un arma de guerra. Entonces la pregunta, yo se la vuelvo a lanzar, ¿qué religión es o qué fe es la que necesita imponerse por el temor, por las amenazas y definitivamente por la muerte? Y nos enfrentamos a un totalitarismo. Y quiero referirme un poquito a esto, al totalitarismo. Y ustedes saben, y ustedes lo pueden observar, y quizás en sus países se está viendo con mayor fuerza, pero el totalitarismo no es solo inherente a las expresiones religiosas. No solamente la fe se ha expresado a través de la supresión, incluso la persecución de quienes creen
o no creen aquello que se está proclamando. Este totalitarismo, y quiero separarlo un poco de las expresiones religiosas, ustedes lo pueden ver también, enarbolado por iniciativas políticas. Incluso los políticos se embelezan también con este camino y buscan la forma en cómo a través del totalitarismo ellos pueden mantenerse en el poder. Y prueba de esto ustedes lo pueden ver en distintos lugares donde no se aceptan, por ejemplo, las voces disidentes, no se aceptan las críticas públicas al gobierno, solamente una crítica pública al gobierno, donde los ciudadanos piden, por ejemplo, que hayan libertades, que hayan democracia, no se aceptan y se reprime, se persigue con este sistema totalitarista. Y en lugares donde se han hecho nuevas carta magna o las constituciones, donde se están trabajando en las constituciones de los países, aparece de nuevo este mismo elemento. ¿Cómo lograr meter dentro de una constitución el totalitarismo, donde no exista la posibilidad a que alguien piense, diga algo distinto, donde no se acepta la disidencia, repito, el pensar diferente? Ahora, yo quiero de alguna forma pensar en cómo se condujo Jesucristo en torno a este tema. ¿Fue totalitarista? ¿Planteó su evangelio como una verdad única? ¿Como un discurso, como una narrativa única? Ustedes pueden buscar, si quieren, en los evangelios, si encontramos elementos de esa característica. Lo que yo veo, y es lo que desgraciadamente los totalitarismos, no dan lugar, es al libre examen, la libertad de conciencia, las libertades civiles, y me centro ahora en la responsabilidad individual. La responsabilidad individual es pocas veces considerado. Y yo me atrevo a ver en los evangelios cómo Jesucristo apeló siempre a la responsabilidad individual. Él apeló al albedrío de quienes le escucharon, y a través de los siglos, a través del evangelio y de la palabra, es el mismo imperativo: apelar al albedrío de los oyentes. Y eso, yo repito, creo que también se ha ahogado incluso dentro de las iglesias protestantes, las evangélicas. El entender cuál es el rol de la responsabilidad individual. Uno se encuentra en el evangelio, por ejemplo, en el caso del evangelista Juan, en el capítulo 6, 7, 8, usted se va a encontrar con este estilo de Jesús, el estilo del Señor, cuando Él comunicaba el Evangelio. Y por ejemplo, hay un elemento acá que después de que Él les habló, les predicó, del pan de vida, por ejemplo, en Juan capítulo 6, dice el evangelista que al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde entonces, sigue después, muchos
de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entendió la gente que ellos tenían un margen de respuesta, que Jesús estaba proponiendo algo, Jesús estaba invitándoles a un compromiso con él, pero que cada uno tenía que responder haciendo uso de su voluntad. E incluso en esa respuesta cabía el espacio, y desgraciadamente para la mayoría, en que renunciaron, ya no andaban con él, se retiraron. O sea, dijeron, no, hasta aquí nos interesa, pero de aquí ya ahora el tono ha cambiado, o mejor dicho, el contenido ha cambiado, el compromiso se hace más severo, nosotros hasta aquí llegamos, y retrocedieron. Y en ese mismo momento, cuando empieza a retroceder la gente, mira a los 12 discípulos, que eran aquellos que se habían comprometido seriamente con él. Incluso la mayoría de ellos dejaron lo que estaban haciendo como sus fuentes laborales para involucrarse en el seguimiento de Jesús como maestro. Y sin embargo, Jesús aprovecha esta oportunidad cuando la gente comienza a retirarse. Les dice a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, esta es la oportunidad. Váyanse. Si quieren, váyanse. Ahora, para aquellos que dicen que todas las religiones son iguales, yo les desafío a qué religión acepta esta propuesta. ¿Quieren irse? Bueno, váyanse si quieren. ¿Quieren irse? Váyanse. Y ahí va a ver que no todas las religiones son iguales. Jesús, en su propuesta, está apelando al albedrío, a la voluntad, al ejercicio personal para tomar las propias decisiones. Lo que Jesús está haciendo, está planteando su verdad, planteando el Evangelio, el camino, la verdad y la vida, pero apelando a la responsabilidad individual. Y aquellos que aceptaron el reto, lo hicieron por una responsabilidad individual. Y aquellos que rechazaron el compromiso, lo hicieron por la misma razón. Pero un día, a todos se nos pedirá cuenta por nuestra responsabilidad individual. O sea, la historia no ha terminado. La historia no termina simplemente con el rechazo, con el decir, hasta aquí no me llego, esto es muy duro o no estoy dispuesto a asumir este compromiso. Eso es albedrío. Pero por esa decisión también tendremos que responder. Porque somos responsables. Y así Jesús, uno ve en sus propuestas, uno ve cuando Él llama a las multitudes o le predica a las multitudes, y sin embargo, el que quiera ser mi discípulo, usted vea eso en el Evangelio, el que quiera, o sea, aunque está hablándole a multitudes, finalmente Él apela a la responsabilidad individual, a que cada uno responda en conciencia. El que tenga sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Por ejemplo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No le está hablando a ustedes 10,
vengan los 10 juntos, los miles, no, a cada uno individualmente. Si alguno tiene sed, o sea, lo primero que tiene que hacer, quien va a responder, es ver su necesidad, es ver su miseria moral para responder. Y ese es un examen que debemos hacernos, una introspección, y luego responder. O sea, aquí no hay totalitarismos. Lo que Jesús usó es la proclamación, el hacer grandes obras, grandes milagros, pero para llamar a la responsabilidad individual, a que cada uno decida en conciencia. Él lo que usó fue el derecho, si queremos hablar así, a persuadir. Y es lo que usó el apóstol Pablo, por ejemplo. Y cuando estuvo ante los reyes, o ante los gobernantes, incluso uno de ellos, Agripa, él usó este verbo, le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, nuestro trabajo es persuadir. Y si algo los que proclamamos el Evangelio debemos exigir de las autoridades, donde quiera que estén, es simplemente que nos otorguen la libertad para persuadir. Persuadir. ¿Cómo invitar? ¿Cómo sacudir en un sentido las conciencias y llamar a un vínculo con Jesucristo? A eso estamos llamados. Y muchas veces cuando se nos pierde, que cada uno al final es responsable por las decisiones que toma, cuando se nos pierde ese valor, en un sentido, ese componente de nuestra estructura interna, cuando se nos pierde eso, entonces uno puede escuchar o puede observar cómo se cae la manipulación, cómo se cae en un sentido el juego sucio, en las amenazas, en el miedo, en el uso de las culpas. Usted lo puede ver. Cuando se pierde de la vista el objetivo, que es apelar a la responsabilidad individual. Por último, los totalitarismos al final están muy lejos de la forma como Dios trata a los seres humanos. Lo he dicho en otros videos y lo vuelvo a repetir. Dios nos creó libres, corriendo el riesgo, Dios, de que su criatura use esa libertad en contra de Él como creador, como desgraciadamente así sucedió. Pero sigue ese albedrío, ya dañado, es verdad, afectado por el pecado, muchas veces condicionado. Y ahí está Dios mismo actuando, acercándose para apelar a la responsabilidad individual. Él no nos trata bajo el régimen totalitarista. Y quienes ven y quienes vieron este fundamento en las Escrituras fueron, por ejemplo, los reformadores, aquellos que iniciaron o impulsaron en el siglo XVII lo que después se llamó la Reforma Protestante. Ellos vieron que Dios nos creó y nos trata no en un régimen totalitarista. Aquí tenemos el libro, más de 1000 años ocupó Dios
para dejarnos un libro, para que a través de la lectura podamos descubrir la verdad de Dios y responder en consecuencia. Él apela a su albedrío y a mi albedrío. Qué distinto es. Y no tiene nada que ver cuando usted ve las armas en las manos de quienes quieren imponer una fe, obligar a observarla, someterse a sus leyes. Lo van a seguir haciendo, lo han hecho, pero no digamos o no nos hagamos caja de resonancia de que todas las religiones son iguales. Porque repito, lo que hace la diferencia es quiénes están dispuestos a decir, ¿quieren irse? Esta es la oportunidad, váyanse. ¿Quién dice eso? ¿Qué religión dice eso? Se arriesga a perder sus prosélitos, encerrados en sus esquemas, en sus leyes, en sus sistemas, bajo las amenazas del miedo, del terror, del infierno. Al final. ¿Y esto todo a propósito de qué? Además de la valentía de estas mujeres en Afganistán, que están dispuestas a enfrentarse al poder armado, la cara violenta, la cara intransigente de una fe, están dispuestas a ir de frente a ellas. Pero paralelamente a eso, mañana, 11 de septiembre, se celebran los 20 años del ataque de los terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York. En todo este ambiente, la religión, su violencia, su intolerancia, su totalitarismo está presente en estos días. Eso no es el Evangelio. Bueno, si usted lo desea, puede dejar su valoración aquí abajo, escribirme también si es su deseo. Aquí abajo está el mail, y también si es su deseo poder ir a través de este link que está aquí abajo y adquirir mi primer libro que está en Amazon, que se llama Maravillosamente Escondido. Muchas gracias por su tiempo y será hasta una próxima oportunidad.